Bueno, vamos a ir dejando el Parque de la Naturaleza, pero antes quiero que os fijéis en un detallito, y es que miréis hacia allá arriba, que esa ermita que tenéis al fondo es la ermita de San Blas. La ermita dedicada al patrón, uno de los patrones de la localidad, y va a formar parte de nuestro recorrido, parte importante de los Llévenes por estar en su sierra y de sus tradiciones. Y luego a la derecha tendríamos el monte de los Molinos. Eso es, justamente detrás, que desde aquí no lo vemos, aunque vamos a subir hasta ellos, estaría la crestería molinera, con los molinos de los Llévenes. O sea que ahora vamos a terminar la ruta por Llévenes y subiremos a la ermita. Vamos a subir por el antiguo camino real, a hacer el mismo trayecto que se hacía durante siglos para atravesar esta sierra. Pues vamos hacia arriba. A por ello. Bueno, que hemos llegado a una ermita. Claro, una vez salimos del Museo de la Caza y iniciamos el ascenso por el antiguo camino real, tenemos a nuestra derecha la ermita del Cristo. Es una ermita que antiguamente estaba en las afueras del pueblo, con su propio cementerio. Fue uno de los primeros cementerios en España que se hicieron fuera del casco urbano. Como sabéis, antiguamente pues, se enterraban dentro de las iglesias o alrededor, y por temas de salud en el siglo XVIII, en este caso gracias a Carlos III, se empezaron a construir cementerios, y este fue uno de ellos. Y aquí para recibirnos pues tenemos un humilladero, un crucero, que es también muy típico encontrarlos a la salida de los pueblos, a la entrada de los pueblos y vinculados a ermitas, y una pequeña escultura de un niño leyendo que también pues, nos vuelve a recordar la obra, de hecho es obra suya, de Juan Garoz. Bueno, pues bienvenidos al Museo de Ciencias Naturales de los Llévenes. Como veis, hemos ido viendo a lo largo del día que es un pueblo con mucho entorno natural, con mucha fauna, pero como podéis ver por aquí y obviamente aquí, con nuestra ballena, también tenemos un museo con fauna de todo el mundo, que proviene del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que bueno, accedieron a firmar un convenio con el Ayuntamiento de los Llévenes, y desde entonces pues tenemos aquí esta exposición, una parte muy pequeñita de su depósito, de sus almacenes, para enseñarla a todo el mundo. Y lo que nos cuenta este museo básicamente se reduce en este esquema. Este es el árbol de la vida, y nos habla sobre la evolución, el origen y evolución de la vida sobre el planeta, centrándose en el caso de este museo en la fauna, o sea, la evolución de las especies. Y obviamente, dentro de toda esta maraña, de toda esta evolución, aquí estamos nosotros, que muchas veces habéis escuchado que es que venimos del mono, y no es cierto, no es que vengamos del mono, somos un mono más. Pasa que un mono un poco raro, que en cuestión de pocos años, comparándolo con el tiempo geológico, nos hemos apoderado del planeta. Y hoy día tenemos también una responsabilidad, porque aquí recibimos también a muchos niños, a muchos colegios y demás, y el objetivo último, el mensaje que les transmitimos siempre desde el museo es que todo este proceso que ha durado miles de millones de años, si una especie tan importante, con tanta capacidad de impacto como somos nosotros, no somos capaces de corregir el daño que estamos provocando, pues todo ello se va a dar al traste. Y nos vamos a convertir en la única especie en 4.000 millones de años de historia de la vida que se ha cargado el resto de la historia del planeta. Sí, señor, curioso todo. Y bueno, si os acercáis por aquí, os voy a presentar a la ballena paloma. Esta que tenéis aquí es un ejemplar de rorcual azul, que es más popularmente conocida como ballena azul, pero el nombre de la especie es rorcual. Paloma mide 17 metros de longitud, pero para su especie vamos a decir que es incluso pequeña, porque pueden alcanzar superar los 30 metros de longitud. Se han avistado ejemplares de más de 30 metros de longitud, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que es el animal más grande del planeta, más grande incluso que los propios dinosaurios, porque no se ha encontrado ningún animal que alcance estas dimensiones. Y es una especie actual, una especie que sigue con nosotros, pero que también está en grave peligro de extinción. O sea, un buen ejemplo para ver que ni los animales grandes ni los animales pequeños se libran de ese impacto que estamos provocando y que son muy sensibles a esos cambios. Pero bueno, también somos la especie más inteligente del planeta y somos conscientes de lo que estamos haciendo y también tenemos capacidad para corregirlo. Sí, también. O sea que bueno, y así no podemos dejar de perder ejemplares tan espectaculares como esta ballena paloma, que recordemos es un mamífero, es decir, respira con pulmones, o sea, es pariente nuestro. No pensemos que la ballena se sumerge bajo el agua y se tira 5 días sin salir, sino que a las 2-3 horas tiene que volver a respirar. Y aquí junto a ella, bueno, pues una pequeña selección de mamíferos. Uno que sí que conocemos en la zona es un esqueleto de jabalí, que sin carne y sin pelo la verdad es que pierde bastante. Pero con la boca se le conoce. Eso es. Aquí tenéis un esqueleto de león, que le pasa lo mismo, pero bueno, este ya es un poquito más imponente.
Y aquí tendríamos el esqueleto, bueno, perdón, la leona naturalizada en posición de cazar. Sí, señor. Este sería el lince ibérico. Parecido, es su pariente. Este es el lince boreal. Vamos a decir que este es un lince que vive en toda la zona euroasiática, pero que nuestro lince ibérico ha sido como una modificación dentro de la península ibérica. El lince ibérico, que hay que recordar que fue uno de los felinos más amenazados del planeta, al ser una especie que solo vive en la península ibérica. Si nos lo cargamos aquí, no hay otros ejemplares en el resto del mundo. Desaparecería. Y bueno, que nuevamente los Montes de Toledo ha sido un escenario típico, un hábitat típico del lince ibérico y que aquí se están reintroduciendo. Una finca muy cercana, una finca particular, se llama Finca del Castañar. A partir de ahí se están introduciendo y la verdad es que están teniendo bastante éxito reproductivo. Como van marcados, llevan señal de radio, etcétera y demás, para poder localizarlos, esos linces que se liberan, sabemos que están pasando por el término de Llévenes y por el resto de los Montes de Toledo, que se van estabilizando y que van teniendo sus crías y bueno, parece que el lince se está reproduciendo, se está estabilizando y se está recuperando muy poquito a poco. Bueno, pues otra de las secciones que tenemos dentro del museo es la dedicada a los insectos, que bueno, pues siempre a priori nos parece que es un grupito un poco más asquerosillo, un poquito grupo más inútil, pero todo ser vivo tiene su importancia en el planeta, en la biodiversidad, y el de los insectos es muy importante, principalmente por dos formas, por dos actividades. Una la representa aquí la abeja, que es la polinización. Fijaos lo que pone en este texto, el 90% de las plantas con flores del mundo dependen de estos insectos y otros polinizadores para su reproducción, incluyendo el 25% de nuestros cultivos, que muchas veces se nos olvida. Nuestros cultivos necesitan a estos polinizadores. Y por el otro lado tenemos otro grupo de insectos que hacen una labor un poquito más sucia, escatológica, vamos a decir, pero igualmente importante, que son los descomponedores. ¿Qué hacen los descomponedores? Pues básicamente cogen restos orgánicos que han tenido en el suelo en forma de excrementos, cadáveres, etcétera, vegetación que se está pudriendo, lo que hacen es alimentarse de ella y transformarla en nutrientes que van al suelo. ¿Quién se alimenta de esos nutrientes que van al suelo? La vegetación. O sea, estos descomponedores lo que hacen es acelerar ese proceso de descomposición y cerrar la cadena alimenticia y que nuevamente la energía siga fluyendo. El famoso escarabajo pelotero. Eso es. Que ya sabemos de qué está hecha la pelota. Sí, sí, se lo ve mucho por ahí por el campo. Y aquí tendríais como curiosidad, porque hubo una época en la historia evolutiva del planeta en que los insectos fueron los únicos animales que salieron a la superficie terrestre, mientras el resto permanecíamos bajo el agua. Y bueno, durante ese momento en que eran los dueños del planeta, pues aparecieron especímenes tan espectaculares como esta especie de libélula, vamos a llamarla así, se llamaba Meganeura, que, bueno, como podéis ver, el tamaño que tenéis representado es prácticamente el original, alcanzaba unos 75 centímetros cada hoja. Era el gran depredador de su momento. Claro. Entonces, bueno, esto nos hace ver que a lo largo de la evolución se han dado muchos pasos, ha habido muchos momentos en los que nosotros no hemos estado, pero que todo grupo evolutivo, todo grupo animal ha tenido su momento y que nosotros debemos conservarlo, mantenerlo y no ser, como decíamos antes, los que parten o quiebran todo. Gracias a estos proyectos podemos continuar con la historia y con la vida de... Eso es, muchas veces animal, conociendo el vegetal, pasado... porque estos serían... estos son corales, ¿verdad? Que muchas veces nos pensamos que son plantas, pero en realidad son animales, forman grandes colonias. Y bueno, pues 3 representantes de corales actuales y aquí tenéis un ejemplar de coral fósil. Vamos a decir que es uno de los primeros formas animales que aparecieron hace unos 500 millones de años y bueno, nos permiten conocer de dónde venimos para darnos cuenta de cómo es la situación que tenemos hoy día y así tenemos buena base para afrontar los problemas que nos vienen o que ya tenemos en el futuro más próximo. Pues sí, señor, Félix, interesante. Nada, me alegro que os guste. Y bueno, vamos a dejar, si os parece, el Museo de Ciencias Naturales. Espero que os haya gustado. Sí. Os invito a venir más tranquilamente con la familia, sobre todo con niños, es un museo muy indicado. Y ahora, si me acompañáis, vamos a visitar el Museo de Armas de los Llévenes. Vamos a ello. Adelante. Bueno, adelante. Vamos a pasar al Museo de Armas. Y bueno, aunque en realidad actualmente lo tenemos en fase de reforma, porque lo vamos a trasladar a unas instalaciones más grandes y más adecuadas, sí que os hemos preparado aquí una mínima representación de
qué tipo de colección tenemos. Es un museo de armas, ya sabemos que es un tipo de objeto que genera rechazo a mucha gente, porque obviamente lo asociamos a la faceta humana un poquito más desagradable, que es la violenta. Pero al ser una faceta humana que ha formado parte nuestra y de nuestra historia, no podemos dejarla atrás, sino que tenemos que estudiarla. Y para ello nos servimos de muchos tipos de documentos históricos, pero también uno de los más importantes son las armas. Tenemos armas para cazar, armas para luchar, armas para defensa, armas rituales. Entonces, bueno, el objetivo que intenta presentarnos este museo es pues, hablarnos un poquito de esa visión general de cómo las armas, qué información nos pueden aportar las armas del pasado para acercarnos a épocas ya pretéritas. Por ejemplo, os puedo ir enseñando. Tenéis una escopeta un poco rara, es un arma de 5 cañones, pero tiene una curiosidad, es que si os fijáis, el cañón superior es totalmente diferente a los 4 de abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los 4 de abajo son de adorno, no son funcionales. Pero sí que tenemos un cañón y un mecanismo de disparo, seguramente del siglo XVIII, que se ha reconvertido. Estamos hablando de la obra de un armero, de un artesano. Un artesano que ha hecho ahí, pues bueno. Ha hecho su trabajo y la ha reconvertido. ¿Qué más ejemplos tenemos? Pues bueno, volvemos al tema de la caza, estamos en los Yévenes. Esto sería una escopeta de aire comprimido, lo que por la zona se conoce como plomera, pero que bueno, también si se sabe cómo, se puede trucar y reconvertir en un rifle del calibre 22. Nuevamente todo artesanal, la culata desmontable, toda la aguja percutora y demás, todo manual, y obviamente arma totalmente prohibida, arma de furtivo y arma totalmente prohibida por estar fuera de toda legislación. También tenemos armas, por ejemplo, como esta, que son auténticas obras de arte. Yo particularmente le he puesto el apodo de la señorita, porque es con diferencia, creo que una de las armas con mayor calidad de toda la exposición. Tenéis simplemente el color de la madera, os va a dar una prueba, todo el labrado tan fino que tiene, incluso las partes metálicas con damasquinado en hilo de oro, con escenas cinegéticas y la firma del fabricante sobre los cañones. La firma del fabricante pues muchas veces nos aporta a los historiadores la evidencia de dónde viene, en este caso sería un fabricante belga. Otra arma que me gusta a mí particularmente mucho es esta, por ser un poquito extraña, no solamente por el contexto de los Yévenes y de los Montes de Toledo, sino también para España. Es un mosquete de mecha, se colocaría aquí una mecha, la munición y la pólvora se colocarían a través del cañón, habría que cargarlo con una baqueta, y es un arma bastante llamativa, como decía, porque es de origen oriental. Se han encontrado piezas similares, se fabricaban piezas similares en Afganistán y en la India. Posiblemente estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX. Y bueno, pues seguramente llegó hasta nosotros a través de algún coleccionista que al final terminó donándolo a esta colección. Si nos vamos a las armas blancas, obviamente no puede faltar la típica navaja o chaira. Aquí tenéis una pieza del siglo XIX, que por como tiene la hoja de oxidada bien pudo ser del famoso Curro Jiménez. Y bueno, pues armas grandes. Al final la navaja no deja de ser un cuchillo cuya hoja se pliega para llevarla oculto entre la ropa. Originalmente era una herramienta de trabajo y hasta, bueno, sí, hoy día sigue siendo una herramienta de trabajo, pero durante algunos siglos en que se intentó prohibir las armas entre la población civil, pues también servía como una forma de llevar un arma oculta entre la ropa y de protegerse o de delinquir, de atacar. Sí. O sea que también la navaja se convirtió en ese doble juego. ¿Y el famoso trabuco? El famoso trabuco, eso es. Este trabuco que tenéis aquí. Volvemos otra vez a Curro Jiménez. En este caso, a la hora de limpiar y de investigar esta pieza, lo que vimos es que la madera es una madera muy reciente. Como veis, no tiene apenas golpes, no tiene apenas rozaduras, está muy limpia. Para la antigüedad que tiene. Pero las partes metálicas sabemos que son del siglo XIX, porque tendréis aquí la firma y el sello del armero, y ahí tenéis el año, correspondiendo con su pertinente cañón, pero pues seguramente es un arma que ya se echó a perder, y la madera, y lo que hizo su propietario fue recuperar la pieza, otorgándole una nueva culata y una nueva caña. Y por último os quiero mostrar una pieza que ha sido la última sorpresa, curiosamente durante el año 2020,
que aunque teníamos el museo todavía cerrado con la reforma y no podíamos hacer mucho por el tema del confinamiento, pero bueno, pues seguimos investigando desde casa. Y este hacha, que no éramos capaces de ubicarla muy bien, pues preguntando, buscando, investigando, al final hemos conseguido catalogarla como un arma de Guinea Ecuatorial. Es un hacha africana de la cultura Fang. ¿Cómo ha terminado un hacha africana en Yévenes? Pues gracias a que, como sabréis, Guinea Ecuatorial era una colonia española hasta los años 60-70, pues seguramente algún colono se lo trajo a España un hacha de cultura Fang de guerrero, porque estas hachas se diferenciaban muy bien de las hachas que utilizaban para el trabajo diario, cortar leña, etc. Y además este colono, si os fijáis, tiene aquí una inscripción, aparte del número 5, que sería el número que le puse en su colección, aquí tenéis unas letras que pone Ma John Gebele. Esto en cultura Fang, estas letras obviamente ellos tienen su idioma y demás, no significan nada, pero sí que es una traducción, vamos a decir, a la escritura latina del grito de guerra de los Fang. O sea, seguramente este colono lo que hizo fue colocar este lema, que significa ya llegó la hora, o es el momento, para ese era el grito de guerra de estos Fang. Todo esto lo supimos gracias a que nos pusimos en contacto con el Museo Nacional de Antropología de Madrid, que es un museo dedicado a culturas internacionales y demás, y que conservan hachas de este tipo. Y bueno, pues gracias a que ellos, una institución nacional muy importante, con un equipo de investigación bastante potente, pues nos corroboraron toda la historia de esta pieza. Así que bueno, esto es un buen ejemplo para que veáis que a través de la investigación nos quedan todavía muchas sorpresas por encontrar en este museo. O sea, que el día que termine la reforma sería esto sería una minoría de armamentos y demás. Simplemente en armas de fuego tenemos 293 piezas. O sea, que es a lo que hay que sumarle armas blancas, municiones, cuernos de pólvora, herramientas útiles de guardas forestales, etc. O sea que, por ejemplo, otro ejemplo más que tenemos, esto era un cañón totalmente lleno de suciedad, si veis, tiene un color totalmente negro, pero a la hora de limpiarlo nos apareció por aquí un dibujo, igual en plata, y aquí una inscripción. No sé si veis aquí y aquí. Bueno, pues lo más llamativo, aparte del nombre del fabricante, aquí nos pone de herraduras. ¿Qué significa de herraduras? Bueno, pues que en el siglo XIX se dieron cuenta que se obtenía un muy buen acero, un muy buen hierro dulce, reutilizando las herraduras desechadas de las caballerías. Se volvían a meter a la forja, se trabajaban y se obtenía un hierro dulce de muy buena calidad para la fabricación de cañones. Entonces, que encontrásemos un cañón con la marca de herraduras quería decir que era algo muy apropiado. Y como os decía, a grandes rasgos esto es una leve muestra. Sí que ahora mismo el museo está cerrado porque estamos con esos trabajos de reforma y de traslado, pero creemos que para este verano, como mucho para otoño, pues tengamos el museo ya totalmente ubicado y con ese discurso expositivo basado en esa idea, que las armas son documentos, las armas antiguas son documentos históricos que nos pueden contar muchas historias sobre épocas pasadas y culturas ya que hayan desaparecido. Sí, señor, muy interesante. Así que ya para terminar, si os parece, vamos a dejar el museo y vamos a continuar con nuestra ruta. Vamos hacia allá. Adelante.